¿Sabías que puedes calcular una integral sin obtener su antiderivada y únicamente calculando promedios? En este video hablaremos de eso. Para hacer esto hablaremos de dos resultados muy importantes en la teoría de la probabilidad: el teorema del estadístico inconsciente y la ley de los grandes números. Consideremos una variable aleatoria x y una función g de RAR, tal que g de x sea una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces, la esperanza de g de x será igual a la integral de g de x con respecto a la medida inducida por la función de distribución de esta variable aleatoria. La clave está en integrar con respecto a la medida inducida por la función de distribución de x. Esto nos va a permitir generalizar el resultado para variables aleatorias, tanto discretas, continuas como mixtas. En un primer caso particular, cuando x es variable aleatoria completamente discreta, entonces el resultado anterior se puede escribir de la siguiente forma: la esperanza de g de x será la suma para toda x de g de x veces la función de masa de probabilidad de x. En otro caso particular, cuando x es una variable aleatoria absolutamente continua, entonces este resultado se puede ver como la esperanza de g de x igual a la integral sobre todos los reales de g de x veces la función de densidad de x. Ejemplos aplicados hay muchísimos. Simplemente el cálculo de cualquier momento de una variable aleatoria utiliza implícitamente este resultado. Ahora, consideremos una muestra x, x1, x2 de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media esperanza de x igual a mu. Entonces, el promedio de estas se va a aproximar en efecto a la media teórica. Existen dos versiones principales de la ley de los grandes números, la débil y la fuerte. Su principal diferencia está en el tipo de convergencia, en probabilidad y casi segura respectivamente. Un resultado y un ejemplo de lo que estamos haciendo súper importante es si tomamos una muestra x, x1, x2 hasta xn de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución Bernoulli P, entonces la esperanza de esta muestra, de cada una de las entidades de esta muestra, será mu igual a p, donde pensamos entonces que este parámetro es la probabilidad de éxito, precisamente cuando la variable aleatoria toma el valor 1. Recordemos que cada observación, al ser de tipo Bernoulli, toma valores únicamente en 0 y 1. Entonces, invocando la ley de los grandes números, tendremos que el promedio será el número de éxitos entre el número de ensayos, que representaría la n. Y este va a converger precisamente a la probabilidad de éxito. Esto nos brinda una propiedad sumamente utilizada en la estadística, que es que al tomar éxitos entre ensayos, en efecto, se aproxima a la probabilidad de éxito. Es súper socorrida y básica en cualquier tema de estadística. Derivado de este resultado, si nosotros contamos con una muestra aleatoria materializada y homogénea, entonces al tomar el promedio de estas xy observaciones, nos vamos a acercar a su media teórica. Sean x una variable aleatoria tal que se distribuye uniforme en el intervalo AB y g una función integrable en el intervalo AB tal que g de x sea variable aleatoria. Invocando el teorema del estadístico inconsciente, podemos obtener el siguiente resultado. La esperanza de g de x será igual a la integral de g de x veces la función de densidad de x,
que en otras palabras es la integral de a a b de g de x entre b menos a, y eso será igual a 1 entre b menos a veces una integral de a a b de g de x. De donde se deduce la siguiente igualdad. b menos a veces la esperanza de g de x será la integral de a a b de g de x. Luego, si tomamos una muestra aleatoria de x, x1, x2 hasta xn de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, podemos ahora transformar cada una de estas con la función g, de tal manera que tendremos ahora una nueva muestra de g's evaluadas en las xi's. De esta manera podremos invocar la ley de los grandes números sobre la transformación g de x, obteniendo así el siguiente resultado. El promedio de las g de x será asintóticamente igual a la esperanza teórica de g de x, la transformación. Y por lo tanto, b menos a veces el promedio de esta nueva muestra se va a acercar en efecto a la integral de g de x en el intervalo AB. Hemos encontrado una forma de aproximar una integral a partir de simulaciones de las xi's uniformes en el intervalo AB. En resumen, si nosotros deseáramos integrar, por ejemplo, una función g continua en el intervalo AB, podríamos seguir los siguientes pasos. Primero, simulamos una muestra de tamaño n de uniformes en el intervalo AB. Ahora, transformamos cada observación de esta muestra con g, obteniendo así una nueva muestra de g de x's. Por último, calculamos la estadística b menos a veces el promedio de estas transformaciones y listo, de esta manera hemos obtenido una aproximación a la integral en cuestión. Hagamos un par de cálculos en R para ver cómo funciona esto. En este apartado vamos a crear una función que se llame Monte Carlo. Esta función va a recibir n, el tamaño de muestra que se va a tomar, g, la función que nosotros deseamos integrar, y a y b va a ser el intervalo donde nosotros vamos a integrar la función g. Paso por paso, lo que está haciendo esta función es, primeramente, simular de una variable aleatoria uniforme en el intervalo AB y después le aplica la función g. Eso sería el paso 2. Por último, en el paso 3, simplemente vamos a calcular el promedio de todas estas observaciones y lo vamos a multiplicar por b menos a. En este caso, esta función lo está haciendo con la función cum_min, que lo que va a hacer es calcular promedios paso por paso, entrada por entrada del vector que estamos trabajando. Esto lo vamos a hacer precisamente para comparar contra el valor real de la integral de la función en el intervalo que estamos manejando, solo que vamos a calcular dicha integral de forma numérica. Luego, esta función lo que hace es mostrar una serie de gráficos que nos va a mostrar la convergencia de este método a la integral numérica de la función g. Vamos a hacerlo. Corremos entonces la función Monte Carlo, la definimos. Vamos a fijar un tamaño de muestra n igual a 100 y digamos que queremos integrar la función coseno de x. La vamos a integrar del intervalo 0 a 3 pi medios. Luego, lo único que tenemos que hacer es, si queremos, fijar una semilla y ejecutar la función Monte Carlo. El resultado es este. Y en efecto, el primer gráfico que vemos es la convergencia que está viendo de esta metodología a la integral numérica del coseno en ese intervalo. Y abajo vemos que tantas simulaciones están ocupando qué región de la curva que estamos trabajando. Es decir, simulamos uniformes en este intervalo que estamos viendo y le aplicamos la función g. De tal manera que vemos entonces
esta ocupación de la curva. Ahora vamos a crear una aplicación en Shiny que haga esto precisamente, pero para la función, digamos, x al cuadrado. Ejecutamos entonces las siguientes líneas de código hasta Shiny App, la cual nos abre el navegador predeterminado en nuestro equipo y vemos un gráfico como este. En este gráfico nosotros vamos a poder manipular el tamaño de muestra y también la región de integración. De tal manera que si nosotros manipulamos estos datos vamos a estar integrando en diferentes regiones y vamos a estar viendo poco a poco la convergencia del tamaño de la muestra. Si aumentamos podemos ver que en efecto se va aproximando cada vez más al valor real y también vamos a ver la ocupación de la curva. Podemos variar incluso el intervalo, hacerlo más pequeño, más grande e incluso aumentar el tamaño de muestra. A la larga, en efecto, tenemos un acercamiento adecuado al valor real de la integral. Ahora hablaremos un poco de las conclusiones que hay de este tema. Hemos respondido esta pregunta con una metodología que implementamos en R, pero con toda respuesta nacen grandes preguntas. ¿Se puede extender lo que vimos a más dimensiones? ¿Se puede integrar el volumen de una figura vía Monte Carlo? ¿Se puede implementar alguna de estas metodologías computacionalmente? La respuesta corta a todas estas y más es sí. Pero si quieres saber más de eso, nos vemos en otro video. Recuerda que todos los códigos que viste en este video los podrás encontrar en la parte de la descripción del mismo. Si te gustó este video, compártelo. Esto nos ayudará a crear más cápsulas para ti y para la comunidad. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o sugerencia, por favor déjalo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente cápsula.